Buenas tardes. Continuamos ahora con estos puntos de eclesiología de iglesia que estamos reflexionando. Hemos empezado a ver los modelos de la iglesia a lo largo de la historia, es decir, cómo la iglesia se ha pensado a sí misma tratando de ser fiel a lo que el Señor le ha pedido y a cómo el Señor la ha fundado. Ciertamente con las categorías del tiempo de cada situación histórica. No podemos nosotros juzgar esas concepciones de iglesia con las categorías que tenemos hoy. Después de haber visto desde la Biblia cómo se piensa sobre la iglesia en el Nuevo Testamento, hemos empezado a ver los modelos eclesiológicos a lo largo de la historia. Hemos visto la iglesia en el período de los padres, concebida como misterio, con el emperador Constantino, y en ese tiempo la iglesia como imperio dio un giro según la mentalidad del tiempo. Y en la Edad Media, la iglesia como dominadora con gran poder, también con la mentalidad del tiempo. Ahora vamos a empezar a ver la iglesia en la Reforma y la Contrarreforma y las distintas confesiones protestantes. Pero antes queremos saludar a los hermanos de la región Huista en Huehuetenango, que nos escuchan desde la radio Santo Hermano Pedro, allá en esa región tan querida y conocida como es la región Huista en Jacaltenango. A los hermanos que nos escuchan a través de Radio Pax y naturalmente a través de Radio Chortí, desde la que transmitimos. Radio Chortí, Terra FM. Como decíamos, veremos ahora la iglesia en la Reforma y la Contrarreforma con las distintas confesiones protestantes que se fueron dando en ese tiempo. ¿Cuál era la situación? Los movimientos de origen laico lentamente fueron alcanzando una importancia mayor y la jerarquía perdía importancia. Este surgimiento del laicado era expresión del renacimiento y del humanismo. Es la emancipación progresiva del individuo, del sujeto, de la libertad personal, del pensamiento, de la crítica. Y todo esto naturalmente originó una nueva imagen del hombre y condujo a una crítica de la iglesia y de su actuación. Hay un pendulazo, se va al otro extremo. ¿Cuáles son las consecuencias? El acontecimiento decisivo de la reforma, de la cabeza y de los miembros, como decía Lutero. Ningún otro acontecimiento ha constituido un desafío tan grande a la cristiandad. Hay un resultado triste. La iglesia separada en confesiones. ¿Cuáles son los precursores de la reforma? Juan Wycliffe, que tenía la mentalidad de la iglesia predestinada, iglesia de los predestinados. Juan Hus, todos los predestinados universalmente. Erasmo de Rotterdam, cuerpo de Cristo visible e invisible, realidad sacramental y ministerio jerárquico. Martín Lutero, visible e invisible, la comunión de los santos, e insiste
en el sacerdocio de los fieles. Zwinglio, comunidad de todos los fieles, iglesia espiritual de los buenos y de los malos. Juan Calvino, los elegidos por predestinación, el número de los elegidos universalmente, pero predestinados en esta elección. ¿Cuál fue la reacción católica? Con la crisis de la Reforma surgieron fuerzas grandes dentro de la Iglesia que propugnaban la contrarreforma y la renovación católica. El Concilio de Trento y la Compañía de Jesús son fundamentales para entender todo esto. La contrarreforma se planteó en dos aspectos. Primero, la reevangelización del pueblo a través de las misiones. Y segundo, la renovación del clero, creando seminarios. El Concilio de Trento fue fundamental y los padres jesuitas fundados por San Ignacio de Loyola. La Iglesia es definida por su visibilidad y su teología se convierte en apologética de la Iglesia, que presenta las notas características que permiten reconocer a la verdadera Iglesia en la historia del mundo. San Roberto Belarmino, cardenal y obispo, señaló hasta 18, pero luego fueron reducidas a las 4 que conocemos. La Iglesia de Jesucristo fue identificada absolutamente y de forma exclusiva con la Iglesia Católica Romana. Su expresión artística fue el barroco. La iglesia terrena es la antecámara de la iglesia celeste, y toda ella, entre honores y triunfos, queda representada en la pintura de los templos para la gloria de Dios. Entonces, lo característico fueron las 4 notas de la iglesia que nosotros conocemos: una, santa, católica y apostólica, como notas características para ver cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Veamos ahora la iglesia como sociedad, esto en la Edad Moderna. ¿Cuál era la situación? Una época condicionada por las guerras de fe, de confesión y religión. El cansancio exigía buscar la paz como conveniencia mínima basada en principios comunes. El hombre, su naturaleza y su razón. Surge entonces la Ilustración como liberación del hombre de una infancia. Hay confianza en el poder crítico de la razón. Se da entonces la Revolución Francesa, crece el liberalismo y el racionalismo. ¿Cuál es la imagen de la iglesia? Aparece como una institución moral, una sociedad plenamente constituida y con todos los derechos. La iglesia del cuerpo de Cristo es entendida en una dimensión sociológica, social. Como sociedad, es una sociedad de desiguales, dando cabida así a una nueva forma de clericalismo. La eclesiología se transforma en una jerarcolía, de jerarcolía. La figura, para entendernos bien, es la pirámide. En lo alto, el Papa, y hasta el final, los laicos. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay un resurgimiento
de la dimensión jerárquica, sobre todo de la concepción papista, ordenada de forma unilateral, avanza hacia su ocaso el poder temporal del Papa. Los estados pontificios van siendo reducidos hasta que en 1870 no le quedaron al Papa sino unas cuantas manzanas de tierra, que es hoy el Vaticano. El Concilio Vaticano I aparece entonces como un concilio renovador, pero lastimosamente fue interrumpido y solo se desarrolló un tema, el del papado y su infalibilidad. Con Gregorio XVI y Pío IX, la Iglesia se pensó en contraposición al mundo. Las ideas de la renovación de la Iglesia reformanda, era impensable. No podía reformarse la Iglesia, era impensable. Hoy sabemos que así es. Era impensable para ellos. El único que debía convertirse era el mundo. Demos otro paso. El misterio de la Iglesia, pueblo de Dios y sacramento histórico de salvación para el mundo. Esto en la edad contemporánea, en este tiempo en el que estamos, ha cambiado totalmente la autocomprensión de la Iglesia, cómo la Iglesia se ve a sí misma. ¿Cuál era la situación? Después de la Primera Guerra Mundial se inicia una fuerte conciencia de Iglesia. Aparecen numerosos movimientos bíblico, litúrgico, patrístico, ecuménico y otros movimientos. Las encíclicas Mystici Corporis, Cuerpo Místico, en 1943, y la Mediator Dei, la mediación de Dios, 1947, de Pío XII, dieron la pauta a la reflexión teológica que desembocó en el Vaticano II y se diferencia de Trento y del Vaticano I en su dimensión pastoral. Recordemos que el Vaticano I no pudo avanzar en sus temas. Fue una pena por la situación de guerras y esas cosas, y solo se habló del papado. ¿Cuál es la imagen de Iglesia? Con el Vaticano II, la Iglesia quiere tomar conciencia de sí misma y de su misión frente al mundo. Vuelve entonces su mirada al Evangelio y se descubre no tanto a partir de una comparación con el mundo, sino de la confrontación con el Evangelio. La Iglesia se ve en el Evangelio. Se descubre entonces como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, pero también como sacramento y señal de salvación para todo el mundo. Esta toma de conciencia le hace descubrir su vocación a la conversión permanente, Iglesia siempre reformándose. La luz de las gentes y los gozos y las esperanzas, dos grandes constituciones, son los documentos más importantes del Concilio Vaticano II en eclesiología, en reflexión sobre la Iglesia. El misterio de la Iglesia viéndose a sí misma y el misterio de la Iglesia delante del mundo y no contra el mundo. La Lumen Gentium, la luz de las gentes, presenta el misterio de la Iglesia, y la Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, su relación con el mundo. El Vaticano II hace lo que el Vaticano I, por falta de tiempo, no pudo, y nos ofrece una
visión integral de eclesiología, de iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias? Después del Vaticano II, lo que se ha desatado es una nueva vida eclesial con todos los riesgos y peligros. Pero también, esto es bien importante, con todos los valores y promesas que una nueva época ofrece. En América Latina, por ejemplo, el desarrollo de las conferencias episcopales, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, y la reflexión teológica propia, la teología de la liberación, a partir de la realidad. El gran valor es reflexionar y hacer teología a partir de la realidad. Las comunidades eclesiales de base, y todo esto ha hecho reconocer el interés por la eclesiología, por la reflexión sobre la iglesia. Se deja el modelo piramidal de la iglesia. La iglesia no es pirámide. Y se acoge el de la iglesia misterio de comunión. Podríamos decir un círculo. Contrario a la pirámide, un círculo. Se coge entonces el modelo de iglesia, misterio de comunión, participación y sacramento, señal histórico de salvación. Conclusión general de los modelos de iglesia. Con lo visto, entendemos mejor cómo en la iglesia real, cambiante, cambia también la eclesiología, aunque es un cambio no en lo esencial, porque lo esencial nunca cambia, que es la iglesia como el Señor la ha querido, y por eso hay que hacer referencia siempre al Evangelio, sino en el modo de autocomprenderse la iglesia. Ya no es referencial en sí misma, sino que se le ve en las relaciones con el mundo y en la misión que la iglesia tiene en medio del mundo, ser señal de salvación y buscar siempre la fidelidad a como el Señor la ha querido. Por eso, la iglesia, por estar en el mundo, es histórica. La iglesia no está fuera del mundo. No es una señora elegante que no tiene que ver nada con la realidad. Todo lo contrario. La iglesia real no solo tiene historia, sino que la iglesia va aconteciendo, va desarrollándose, va realizando su misión en la historia. Con la situación histórica cambiante, que cambia, se exige siempre una nueva configuración, una configuración clara y nueva. Configuración clara y nueva que sea fiel al proyecto de Dios en medio de las exigencias de los tiempos. La iglesia tiene que adecuarse ciertamente a las situaciones cambiantes, pero no renunciar nunca a lo esencial, a cómo el Señor la ha pensado, la ha querido y la ha enviado. Por eso, esta configuración exige siempre, repito, que sea clara y nueva, fiel al proyecto de Dios en medio de las exigencias de los tiempos. Y por eso debemos elaborar siempre nuestra reflexión sobre la iglesia con algunos criterios que sean esenciales. ¿Cuáles serían estos criterios?
volviendo al origen en Jesús. Así la iglesia, volviendo a Jesús en su origen, podrá hoy renovar su verdadero rostro. Y esto nos lleva a ver la iglesia del Nuevo Testamento, que no es volver atrás y tampoco deshacer el camino hecho, porque el camino hecho no se puede deshacer. Ese ya es un camino histórico, pero siempre con la mentalidad del tiempo podemos corregir tantas cosas. ¿Y cómo vamos a corregir? Siendo fieles al proyecto de Jesús. Y por eso tenemos que ver la iglesia en sus orígenes, que repito, no es un volver atrás y tampoco deshacer el camino hecho. No podemos copiar el modelo del Nuevo Testamento, pero hay que tener presente el cambio de los tiempos y las nuevas situaciones. Pero no podemos dejar de volver al Espíritu. Eso es lo importante. La iglesia del Nuevo Testamento es norma crítica para vivir en el hoy. El cómo el Señor la ha querido. Es forma crítica para vivir hoy en la historia el espíritu de iglesia, porque la palabra no es simplemente un documento literario sobre un pasado, sino que la palabra de Dios, siempre viva y eficaz, es un querigma, es un anuncio y es una vocación lanzada por el Señor a los hombres de cada tiempo. Entonces, una primera conclusión es que con los distintos modelos de iglesia desarrollados a través de la iglesia del tiempo, tenemos que juzgar esas épocas históricas con las categorías del tiempo y con los contextos y las circunstancias que ahí se dieron. Y no podemos nosotros juzgarlas con nuestras categorías y cómo estas categorías han venido por comparación, viendo el Nuevo Testamento, viendo también las distintas circunstancias históricas. Es importante que en el periodo de los padres la iglesia se vio como misterio, como la pequeña Grey, esa Grey perseguida todavía, la iglesia de las catacumbas, y se vio la iglesia, podríamos decir, casi en sus orígenes apostólicos. Naturalmente, cuando cambió la situación histórica con el emperador Constantino, que se convirtió, hubo un giro de 360 grados. Ya no fue la iglesia de las catacumbas y perseguidas, sino la iglesia oficial y con privilegios. Entonces, no podemos hoy juzgar con esas categorías. ¿Y cómo siguió en la Edad Media? La iglesia como señora, dominadora y con gran poder. Y lastimosamente en ese tiempo se dividió la iglesia de Occidente y Oriente, la iglesia católica nuestra de rito latino y la iglesia de Constantinopla ortodoxa con rito griego. Entonces está Roma y está Constantinopla. Y aquí, como lo habíamos dicho, surgió el descalabro. Pero en medio de todo eso,
Surge el monacato, los monjes, como una fuerza renovadora. Y así la iglesia se irá reformando a través de las distintas órdenes religiosas. Recordemos que a San Francisco en la iglesia de San Damián, una iglesia destruida, en ruinas y abandonada, pero con un crucifijo. Se dice que el crucifijo le habló a San Francisco: construye mi iglesia. Y Francisco interpretó como un construir, reconstruir esa pequeña capilla, ese pequeño templo. Y no era eso. Más tarde comprendió que con su testimonio, con su fuerza evangelizadora en la pobreza, en el anuncio del evangelio, por ahí debía ir la reforma. Y la reforma protestante vino como reacción a todo eso, pero se pasó al otro extremo, hubo un pendulazo. La iglesia no es una sociedad, va mucho más allá, y por eso el Concilio Vaticano nos ha renovado y ve la iglesia como pueblo de Dios, como en comunión y participación, y como sacramento histórico de salvación para el mundo. Entonces hay que volver la mirada al Evangelio. Esto es lo importante, como el ver la iglesia tal como el Señor la ha querido y la ha fundado. Pero la iglesia también es hija de su tiempo, y por eso en las distintas situaciones históricas se fue comprendiendo de un modo, tratando de ser fieles. Pero las circunstancias históricas influyeron, y por eso ahora se trata de redescubrir la iglesia como pueblo de Dios en comunión y participación. Y como el Papa nos está diciendo, iglesia en salida, que sea señal cada vez más clara de la comunidad del Señor. Bien, que Dios los bendiga. Seguiremos adelante con nuestros apuntes de eclesiología. Pasen buena tarde.